Vamos a iniciar con nuestra clase. Ahora vamos a la clase número 13. Con esta serie de Conociendo el Evangelio nos encontramos en el tema de la caída. Hoy vamos a la caída parte 9, ya en nuestra clase número 13. En la clase anterior, en la última clase, nosotros concluíamos la clase con Génesis capítulo 3, versículo 6, que dice: "Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella". Y nosotros concluíamos que en toda esta narración que nosotros hemos dado de Génesis capítulo 3, en la que Eva comienza con un diálogo, o más bien la serpiente inicia un diálogo con Eva, y todo este proceso que nosotros hemos visto a lo largo de estas clases, concluíamos en el pecado, concluíamos en la consumación, en la aparición del pecado. Y vamos a iniciar a partir de esta clase a hablar acerca de lo que es el pecado. Quiero iniciar señalando lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 1. Ya hemos visto esto en clases anteriores. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros ya nos hemos referido a una creación angelical, a una creación material, por decirlo así, para identificarlo, separarlo de la creación angelical. Tenemos la creación material, la tierra, el sol, el universo, galaxias, estrellas, etcétera, todo ello. Tenemos entonces estas creaciones de Dios. Génesis 1:1 nos ha señalado que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vimos también en Romanos capítulo 5, versículo 12, que la Biblia enseña que el pecado entró. Esto significa que el pecado no se encontraba en la creación de Dios, ni siquiera en la creación angelical de Dios, no se encontraba ahí el pecado. Ya también nosotros, a través de las clases que hemos visto anteriormente, hemos visto que el pecado inicia por un ser, Lucifer. Este ser celestial inicia esta rebelión, que ya le hemos dado una explicación, considero, bastante clara al respecto. Y vemos que nuestro texto también nos refiere que el pecado entra, Romanos 5:12, de manera más específica, y el contexto que nosotros hemos tenido ha sido después de la caída de la rebelión en los cielos, de este ser celestial y de una tercera parte de los ángeles. Vemos que después se desarrolla el diálogo de la serpiente con Eva, la cual ya hemos nosotros estado analizando en clases también anteriores a esta, y nos encontramos con que ahora Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, a saber, Adán. Ya hemos visto, Adán es el responsable de que el pecado haya entrado a este mundo, ¿sí? Muy bien, entonces con esto en mente, Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. Quiero que vean que la Biblia nos está señalando que el pecado entra, no dice entró por el diablo, aun cuando Satanás fue quien tentó a la desobediencia, a caer en pecado, a rebelarse ante Dios, pero la Biblia está señalando que el pecado entró en el mundo por un hombre, hace responsable a un hombre. Y luego dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, entonces vemos aquí, y quiero iniciar, antes de hablar acerca del pecado, quiero establecer esta gran verdad: Dios no pecó, ¿sí? Entonces, no se puede culpar a Dios de la maldad, no se puede culpar a Dios del pecado, no se puede culpar a Dios de las consecuencias tan terribles en las que estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Muchas veces las preguntas: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permite el Señor el mal? ¿Por qué no termina el mal? Son preguntas realmente muy sutiles, que tienen un sabor de estar culpando a Dios. Y el primer punto
que nosotros necesitamos entender ahora que estamos hablando acerca del pecado es que Dios no pecó. No se le puede culpar a Dios, no se le puede hacer responsable a Dios de la maldad que existe en este mundo, ¿sí? Por otro lado, tampoco existe un dualismo en la creación de Dios. Jamás existió un dualismo en la creación de Dios. Esto significa que en la creación angelical no es que existía bondad y existía maldad dentro de su creación, o que en la creación que Dios había formado existía bondad, existía maldad, es decir, existía el bien, el mal, existía el bien y el mal. Esto no existe, porque la Biblia nos ha enseñado que todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno, ha sido grato delante de sus ojos. Entonces, todo lo que Dios hizo, como Él lo hizo en su creación, fue hecho completamente bien. Alcanza esa condición de era bueno, era completo a los ojos de Dios. Entonces no existió jamás un dualismo en la creación de Dios. De tal suerte que el pecado no sorprende a Dios, no supera el control de Dios y no supera su omnipotencia. Nuevamente quiero repetirles estas tres afirmaciones que acabo de hacer. El pecado no sorprende a Dios, no supera el control de Dios y no supera la omnipotencia de Dios. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué existe el pecado? Bueno, ya lo hemos visto, por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Pero más allá de la desobediencia del hombre, Efesios capítulo 1, versículo 11 nos dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y luego en Daniel capítulo 4 versículo 35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, esto es en los seres celestiales, y en los habitantes de la tierra. Él hace según su voluntad, y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga, detente, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la existencia del pecado? Si nosotros buscamos una respuesta teológica, y la respuesta teológica acerca de la existencia del pecado es: Dios estableció que el pecado entrara al mundo. Obviamente, Dios establece que el pecado entre al mundo no por su propia cuenta, sino mediante las acciones voluntarias de sus criaturas. Acciones que Dios conocía de antemano, que no superan su control, que no superan su supervisión, que no superan su omnisciencia, etc. Entonces, mediante estas acciones voluntarias de sus criaturas, entra el pecado y Dios establece que el pecado entrara en el mundo. Romanos 5:12 entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vemos entonces la existencia del pecado en la creación de Dios. Hemos agotado hasta esta clase número 13. Hemos iniciado desde la creación de Dios, hemos iniciado desde que Dios crea los seres celestiales, crea el sol, la tierra, etcétera. Y ahora en esta clase nos encontramos con la existencia de algo que la creación de Dios no tenía y que se llama pecado. La tierra, la creación de Dios, por primera vez en toda su corta existencia, tiene algo que se llama pecado, ¿sí? Ahora, el pecado, las consecuencias, la fiereza que tiene el pecado, bueno, lo podemos ver es que el pecado ataca la base del conocimiento. ¿A qué me quiero referir con esto? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios ha dado el mandato al hombre de que le ha dicho, de todo árbol del huerto tú puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas
comas, ciertamente morirás. Y el Señor aporta un mandato, un conocimiento a Adán diciéndole de este fruto no puedes comer, el día que lo hagas me estás desafiando y ese día morirás, ¿sí? Dios establece lo que es la verdad. En la creación de Dios, en el mundo de Dios, Dios establece lo que es la verdad absoluta. No existían relativos, existía solamente una verdad absoluta y esa verdad absoluta sencillamente decía: no comas de esto porque el día que comas de esto tú vas a morir, ¿sí? Sin embargo, cuando aparece el pecado, da una respuesta diferente a la pregunta de la verdad que Dios ha establecido. Cuando aparece el pecado, se hace una respuesta distinta a la pregunta. Ahora aparece, esta pregunta: ¿qué es la verdad? La verdad es lo que Dios había dicho, la verdad es lo que Dios ya había establecido. Pero cuando aparece el pecado ahora desafía esta base de este conocimiento que ya tenía el hombre, y ahora, en vez de decir la verdad es esto, lo que Dios ha dicho, ahora el pecado dice: ¿y qué es la verdad? ¿Sí? Entonces vemos Génesis 2:16, 2:17, Dios establece esta verdad, y vemos que la serpiente, Génesis 3:4, establece una verdad totalmente o una contradicción a la verdad, pero se va estableciendo como la verdad que Eva y Adán ellos mismos abrazan. La serpiente dice, Dios ha dicho, ciertamente morirás. La serpiente les dice, no, no es cierto, no morirán. Y entonces se ataca esta base del conocimiento. La verdad absoluta de Dios deja a través del pecado de ser una verdad absoluta, y ahora cada quien puede tener su propia verdad. Adán puede tener su propia verdad y cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia verdad. Y entonces, cuando el pecado entra, ataca la base del conocimiento y el hombre decide dudar de la veracidad de Dios. A partir de que aparece el hombre, para que vayamos viendo nosotros la gravedad del pecado, cuando aparece el pecado, entonces el hombre se siente con el poder, con la capacidad de poder decidir sobre lo que Dios ha señalado como verdadero. Y el hombre entonces duda de la veracidad de Dios. El pecado también, cuando entra, ataca la base de las normas morales. Génesis 2:16, 2:17 dice, el Señor le dice a Adán: de todo árbol del huerto tú puedes comer de todos los árboles, tienes el permiso, tienes la capacidad de comer de cualquier árbol frutal que está delante de tus ojos. Y Dios le establece lo que es bueno que comas de cualquier árbol. Sin embargo, Génesis 3:4 y 3:5 dice, la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando entra el pecado, ataca la base de las normas morales. Dios ya ha establecido lo que es bueno, ha definido lo que es bueno. Sin embargo, cuando entra el pecado, el hombre decide definir lo que es bueno. Bueno, Dios me ha dicho que es bueno que coma de estos frutos, que es malo que coma de este fruto prohibido. No, cuando entra el pecado entonces da ese vigor, ese entendimiento, esa capacidad de decir, no, yo puedo comer de cualquier árbol, incluso del árbol prohibido que Dios que nos ha limitado a él, porque nosotros podemos definir lo que es bueno. Entonces, cuando entra el pecado, ataca la base de las normas morales, y el hombre ahora es quien toma esta postura de Dios y él decide que puede definir lo que es bueno. Para mí esto es bueno. Dios dice que eso es malo, sí, pero para mí esto es bueno, para mí esto es aceptable, para mí esto es agradable, etcétera, etcétera, ¿sí? Y estamos viendo cómo a partir de la aparición del hombre se van a dar serias consecuencias en la creación de Dios. También cuando entra el pecado se ataca la base de la identidad. Dios en Génesis 1:26 y 27 ha dicho que Él iba a crear al hombre a su imagen, a su semejanza. Sin embargo, la Biblia, cuando enseña que Dios crea al hombre, bueno, dice de manera totalmente literal, voy a crear a un hombre.
¿sí? Sin embargo, cuando viene la serpiente, no te conformes con que tú eres un hombre solamente. Génesis 3:5, tú puedes ser incluso como Dios, tú puedes ser Dios. El hombre es creado como hombre, viene la serpiente y le dice, ustedes van a ser igualitos a Dios. Entonces se ataca también la identidad. Cuando entra el pecado, ataca la base de la identidad y el hombre decide dar una respuesta diferente a la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy una creación de Dios, soy un hombre creado por Dios, soy un hijo de Dios, soy creación de Dios, soy siervo de Dios, etcétera. Pero cuando entra el pecado, ahora el pecado me puede llevar al punto de que yo defino quién soy. ¿Sí? No, yo no soy alguien religioso, no, yo soy alguien que puede hacer las cosas cuando yo las quiera hacer, etcétera. Entonces vemos que cuando entra el pecado se ataca esta base de identidad que ya tenía el hombre establecida por Dios y ahora el hombre decide qué respuesta puede dar a la pregunta ¿quién soy yo? Y comienza a partir de aquí una serie de ideologías que nos arrastran hasta el día de hoy. Entonces, cuando ha entrado el pecado al mundo, que nos ha establecido Romanos 5:18, que por el pecado, por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y quiero nuevamente enfatizar, entró el pecado a una creación de Dios en la cual el pecado no había sido formado, no había sido creado, y una vez que entra el pecado se ataca la base del conocimiento al punto entonces de llevar a el sentir de que Dios miente, de que duda de lo que Dios dice, de que no es cierto lo que Dios dice. Se ataca la base de las normas morales, ¿no? Ahora yo soy quien dice lo que es bueno, esto es bueno para mí, en mi opinión yo estoy bien al hacer esto, al estar realizando tal cosa, estar pensando tal cosa, y se ataca la base de la identidad. Yo digo quién soy, yo digo cómo vivir. Entonces, veamos con mucha atención que cuando entra el pecado, entonces el hombre, vean, cuando entra el pecado, y estos puntos los podemos ver nosotros incluso en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica. Cuando nosotros decidimos pecar, realmente nos estamos colocando en una postura de que Dios miente. Dios está diciendo que no haga eso, pero no, Dios es mentiroso. Yo puedo dudar de lo que Dios dice, no es cierto lo que Dios dice y hago aquello que Dios está prohibiendo. ¿Sí? También cuando nosotros decidimos pecar, pues nosotros estamos estableciendo nuestras propias bases morales, ¿no? Esto es bueno para mí, y en mi opinión esto no es malo, yo digo lo que es bueno. Y también cuando nosotros decidimos pecar, pues realmente nosotros estamos definiendo una base de identidad y estamos diciendo quién soy yo. Y yo mismo me puedo mencionar, me puedo limitar a que yo tengo la autoridad de decir cómo puedo yo vivir. Y entonces vemos que el pecado realmente trae serias consecuencias y establece entonces una lucha del hombre contra su propio creador. Yo quisiera que vayan viendo a estas alturas de este estudio que entonces la aparición del pecado es que el creado, la creación se rebela contra su creador, que el hombre trata de pelear contra Dios, trata de matar a Dios, trata de borrar a Dios, y por alguna razón entonces el hombre se enfrenta ante su propio creador. ¿Qué es el pecado? Vamos a dar una respuesta teológica a esta pregunta, ¿qué es el pecado? Pero antes de ello, bueno, hemos agotado en todas estas clases que Dios, a lo largo de toda su creación, hemos visto, Dios forma toda su creación, tanto angelical como celestial. Pero si notaron ustedes a lo largo de estas clases, en toda su creación, en toda la creación de Dios, Dios establece sus leyes. En el reino espiritual angelical establece sus leyes que fueron quebrantadas. En el reino material, en el reino del mundo, establece también sus normas, sus leyes que fueron quebrantadas. Establece, puedes comer de esto, no puedes comer de esto, etc. Entonces, en la creación de Dios, Dios establece sus leyes. Entonces, en base a estos puntos que acabo de mencionar, ¿qué es pecado?
pecado? Pecado es no conformarse a la ley moral de Dios, no conformarse en acciones, en actitudes o en naturaleza. Nuevamente les repito esta definición de Wayne Grudem, que me pareció una definición muy entendible. Pecado es no conformarse, rebelarse, atacar la ley moral de Dios. Recuerden, Dios en su creación se revela, Dios en su creación establece leyes, no conformarse a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Dios, entonces, como les dije, se revela a través de la creación. Lo hemos visto a lo largo de estas clases. Dios se revela a través de la creación. Dios es quien da el primer paso para mostrarse a su creación. En esa creación Dios se está revelando, se está dando a conocer. En esa revelación Dios establece una relación con su creación, pero esa relación la establece a través de sus leyes morales, a través de su ley moral. Y entonces el hombre va a tener comunión, contacto con Dios a través del filtro de lo que es agradable a Dios, es decir, a través del filtro de la ley moral de Dios. El hombre no puede tratar a Dios como el hombre quisiera tratarlo. Dios establece una ley moral en el corazón de cada hombre y entonces el hombre se relaciona con Dios a través de estas leyes morales, ¿sí? Ahora, dice nuestra definición, pecado es no conformarse a la ley moral de Dios en acciones. Esto significa entonces que el hombre realiza actos externos, como fue el arrancar ese fruto de ese árbol prohibido, a actos externos, obviamente que fue movido por un acto interno, ya lo hemos descrito en estas clases que hemos nosotros estado desarrollando, pero el pecado es no conformarse a la ley de Dios en acciones, actos. Estos actos que se van a estar llamando precisamente pecados y que van a tener su propio nombre. Más adelante vamos a estar viendo la distinción que la Biblia hace de pecado en singular y de pecados en plural. Pero entonces, pecado es realizar acciones contrarias a la ley moral de Dios. Y esto es realmente muy sencillo de entender. Hacer aquello que Dios está prohibiendo. ¿Dónde lo está prohibiendo? En la ley moral, ¿sí? Muy bien. O también dice pecado es no conformarse a la ley moral de Dios en acciones, también en actitudes o naturaleza. Y esto significa no necesariamente, como fue en el caso de Eva, no necesariamente por arrancar este fruto prohibido, sino que ya desde antes había deseos en su corazón, ya desde antes no había pureza moral en su corazón, porque ya desde antes había ese conflicto de que Dios había establecido y que Dios incluso había dicho, ni siquiera le podemos tocar, ya estaba luchando con ese mandato que Dios había dado, y entonces estas actitudes o esta naturaleza, bueno, nos llevan al punto de que nosotros, con los deseos que tenemos en nuestro corazón, basta que nuestros deseos sean contrarios a la ley moral de Dios, basta que no tengamos una pureza moral, es decir, una pureza que esté conforme a la ley moral de Dios, nosotros también ya estaremos pecando, ya se estará dando pecado, porque pecado es no conformarse a la ley moral de Dios tanto en acciones como en actitudes o en naturaleza. Y esto entonces nos lleva a una gran realidad. Lo que somos y lo que hacemos puede constituirse pecado delante de Dios. Tanto, no sencillamente lo que hacemos, porque muchos pueden decir es que no lo hice, no, pero lo pensaste, lo anhelaste en tu corazón, etcétera. Entonces, tanto lo que somos como lo que hacemos puede ser pecaminoso, puede constituir pecado delante de Dios cuando no se está adaptando, cuando no se está limitando a la ley moral de Dios. Entonces, se peca con lo que hacemos, y eso lo entendemos creo que perfectamente. Hacemos algún acto externo que no es conforme a la ley moral de Dios, pero también se peca con lo que somos, con lo que hay dentro de nosotros, con nuestro ser. Se peca con lo que no hacemos, pero pensamos
o deseamos. Entonces, por eso la ley moral de Dios abarca toda la esfera completamente del hombre, ¿sí? Entonces, cuando entra el pecado, pues el hombre se constituye pecador porque dice que a partir de la desobediencia de un hombre entra el pecado y por el pecado entra la muerte y la muerte pasa a todos los hombres, entonces da por sentado que todos los hombres son pecadores a los ojos de Dios. Y esto entonces está indicando que cuando el pecado ha entrado, el hombre se convierte en pecador. Y entonces el hombre, siendo un pecador a los ojos de Dios, ya sea que esté trabajando, que esté comiendo o que esté durmiendo, el hombre es un pecador, el hombre es un enemigo de Dios, porque ya hemos visto que la esencia del pecado es el hombre contra Dios, ¿sí? Dice Efesios capítulo 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se está describiendo al pecador como un hijo de ira. ¿Sí? Vean que lo está catalogando como un enemigo de Dios, como un hijo de ira. Romanos 5:12 dice, porque si siendo enemigos, entonces la Biblia dice que el pecador es enemigo de Dios, no es cualquier cosa. Cuando nosotros hablamos del pecado, del pecador, cuando nosotros estamos hablando del pecador, la Biblia lo está refiriendo como un enemigo de Dios. No es víctima entonces el hombre del pecado, sino que el hombre es enemigo de Dios. Si el hombre es enemigo de Dios, el hombre, si tuviera la posibilidad de matar a Dios, el hombre hubiera matado a Dios. Ese es el punto crucial que tiene el pecado, horrendo que tiene el pecado, que el pecado se levanta contra Dios. Obviamente no puede nada contra un Dios omnipotente, pero en el corazón, en el interior del hombre está el deseo de destruir a Dios. Entonces, cuando entra el pecado al mundo, hay consecuencias graves, hay consecuencias totalmente dolorosas, pero más allá del dolor que provoca el pecado, un divorcio, una separación, un asesinato, etcétera, tantas cosas, un aborto, etcétera, todo ello, más allá del dolor que produce el pecado, es la maldad del pecado, porque el pecado es oponerse a Dios, es contradecir a Dios, el pecado es odiar a Dios, el pecado es ser enemigo de Dios, ¿sí? Ahora, estos puntos que acabo de mencionar los tiene todo pecador. Todo pecador, nuevamente quiero insistir en este punto, el pecador no es víctima, ¿sí? El pecador, por eso el Señor Jesucristo hizo una distinción. Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre justos y pecadores, ¿sí? Hace un señalamiento a pecadores. Ser un pecador ante los ojos de Dios, y cuando digo un pecador me estoy refiriendo a aquel que no ha recibido el perdón de sus pecados, un pecador impenitente que no ha sido redimido por el Señor. Ese pecador, esa persona es un oponente de Dios. Es alguien que contradice a Dios con sus conductas, con sus pensamientos a lo largo de toda su vida. Es alguien que odia a Dios y es un enemigo de Dios. Y alguien puede decir, sí, pero es que es muy religioso, es que es mi abuelita que es muy religiosa. Si es una pecadora que no ha sido redimida por Dios, ella es una opositora de Dios, alguien que contradice a Dios, alguien que odia a Dios y alguien que es enemigo de Dios. Si se tuviera dudas al respecto, bueno, en el Evangelio de Juan que nosotros estamos estudiando ya hemos visto por qué se dice que odian a Dios. Porque la luz vino a este mundo y ellos prefirieron amar más sus tinieblas, sus pecados y aborrecer la luz que vino. El pecador es un aborrecedor de Dios. Y esto obviamente es algo que no le gusta escuchar al pecador, porque el pecador quiere escuchar, no, yo sí busco a Dios a mi manera, pero lo busco, no. La Biblia, quien tiene la verdad absoluta, lo está estableciendo como un aborrecedor de Dios. Primero de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, la Biblia nos está mencionando que el pecado es infracción de la ley. Entonces, la esencia del pecado es la desobediencia de una ley. Y para ir cerrando esta clase, ¿a qué ley se estará refiriendo aquí en 1 de Juan 3:4? ¿Y qué tiene que ver esa ley conmigo? Porque alguien pudiera decir, bueno, ahí la Biblia dice que pecado es infracción de la ley. Seguramente debe ser la ley mosaica. Yo no soy judío. A mí eso no me tiene que responsabilizar, o quizás es una ley religiosa de alguna religión que yo no profeso. No. ¿A qué ley se está refiriendo y qué tiene que ver conmigo? Bueno, vamos a ver. Se trata en la siguiente clase una ley universal. Tiene que ver mucho contigo, y realmente en la siguiente clase vamos a estar viendo que eres sumamente responsable de la infracción precisamente a esa ley que Dios ha establecido. Muy bien, vamos a concluir nuestra clase